escuchan? ¿Me escucha bien? Muchas gracias a todos por venir. Me da mucho gusto estar aquí en Elastic World este año. El año pasado estuvimos también por allá en Ecuador. Creo que hay bastante más gente este año. Me da gusto, no sé si porque aquí en México es más popular o simplemente la comunidad está creciendo más, pero es muy interesante ver que hay mucha más concurrencia y de distintas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Moisés Silva, yo trabajo para Sangoma Technologies. Voy a hacer una introducción muy breve, nada más para los que tal vez no conozcan acerca de Sangoma. Sangoma es una compañía que fue fundada en 1984. Ha estado ya tiene casi 30 años desarrollando hardware, y recientemente también está incursionando en el desarrollo de software. Desde sus inicios, Sangoma se ha dedicado a desarrollar hardware de calidad. Usualmente se dedicaba a desarrollar tarjetas de datos cuando todavía la telefonía IP no estaba iniciando. Tarjetas de datos, tarjetas seriales, siempre orientadas al mercado de la PC, ¿no? PCI Express. Desde el 2003, cuando Asterix empezó a levantar, Sangoma se empezó a involucrar más en este movimiento del software libre. Sangoma, a pesar de que desde sus inicios, si ustedes bajan el kernel de Linux, por ahí Doug mencionaba en la presentación que Doug hizo ayer, para los que no estuvieron, hubo una presentación ayer de Sangoma a las 6 de la tarde. Doug mencionaba que desde la versión 1.x del kernel de Linux, si ustedes van ahí, van a ver que hay contribuciones de Sangoma desde ese entonces, sobre todo a lo que es el stack de datos, ¿no? Como X25 y protocolos que tienen más que ver con redes, más que con telefonía IP. Pero por ahí, les comentaba que por ahí del 2004, cuando Asterix empezó realmente a levantar, empezó a tener la necesidad de conectarse a la PSTN, Sangoma empezó ahora a ofrecer también tarjetas de conectividad PSTN, tarjetas T1, E1 análogas, siempre orientadas a la comunidad open source. Y por ahí del 2008 fue la primera vez que Sangoma empezó a tener interés en desarrollar un stack de MFSR2. Tengo una duda y me gustaría que me ayudaran a aclararla. ¿Cuánta gente aquí conocía Asterisk antes de conocer Elastix? ¿Cuánta gente conocía? Ok, entonces conocieron primero Asterisk y luego conocieron Elastix y les gustó. ¿Cuánta gente conoce Elastix de un año para acá? 2 años, 3 o más. Ok, entonces parece que la comunidad en realidad está fuerte, no es tan nueva. Y la analogía que me gusta. Perdón que te interrumpa, Moisés. Hay una camioneta Mazda color plata que está parqueada al frente del hotel, se la están llevando ya. No sabemos en realidad, preguntamos por qué se la va a llevar. El señor de seguridad del hotel está preguntando si es que alguien es dueño de una camioneta Mazda color plata, que por favor mueve el auto porque se lo están llevando. Gracias, disculpa. No hay problema. Me gusta hacer la analogía de que Elastix es a Asterisk como Red Hat es al kernel de Linux. Ustedes pueden ver, a lo mejor en sus inicios el kernel de Linux, la mayoría de la gente compilaba el kernel de Linux por sí mismos y hacían toda clase de cosas de bajo nivel. Ahorita, ¿cuánta gente aquí en realidad compila su kernel de Linux? ¿Uno? Hay unos cuantos todavía que se resisten. Pero la gran mayoría ya usa distribuciones que ya traen todo integrado, que trae binarios únicamente, no tienes que compilar, y solo algunas veces tienes que compilar las cosas, ¿no? Elastix es increíble en ese aspecto, y yo creo que la comunidad de Asterisk ha crecido mucho gracias a Elastix, a que ha hecho las cosas mucho más sencillas para que gente que no es experta en este mundo de Linux pueda usar un sistema de telefonía.
Lo otro que les quería comentar es que por ahí del 2008 Sangoma se interesó en el stack, en empezar a desarrollar un stack de R2. ¿Cuánta gente de aquí conoce Unical? Ok, entonces parece que hay un poco, hay gente que conoce acerca de Unical. Unical era una solución similar a Chandari para la señalización MFSR2, que es una señalización muy utilizada aquí en México, en Sudamérica, y usualmente es más barato contratar una troncal R2 que una troncal PRI, y es por eso que es a veces más popular, ¿no? Y Sangoma empezó a patrocinar el stack, el desarrollo del stack OpenR2. Entonces yo creo que tenemos que agradecer un poco desde luego a Digium por haber creado Asterisk. Sin Asterisk creo que todos nosotros no estaremos aquí. Y también desde luego a Sangoma por haber patrocinado el stack de OpenR2, que permite que ahora la gente tal vez ya no tenga tantos problemas a la hora de instalar el stack de R2, ¿no? Nada más quería hacer esa mención. Y por último, ¿cuánta gente aquí en realidad todavía utiliza líneas R2? Como el 60%. Parece que todavía se usan. A veces pregunto esto porque en las listas ya no veo gente que pregunte mucho acerca de líneas R2. Entonces puede ser un buen síntoma de que las cosas van bien, o puede ser un mal síntoma de que ya nadie lo usa, ¿no? Pero bueno, parece ser que es un buen síntoma. Me gustaría empezar la presentación por revisar la agenda, que es lo que vamos a ver. La presentación se trata acerca de cómo se manipula el audio dentro de Asterisk, cómo se hace la negociación de codecs, particularmente cuando estás lidiando con endpoints de tipo zip, y cómo Sangoma ofrece también soluciones para esta clase de problemas. Vamos a empezar voy a empezar por dar una introducción a lo que son los codecs de audio. A lo mejor no quiero irme demasiado, no quiero irme muy adentro a lo fuertemente técnico, pero yo creo que hay ciertos conocimientos técnicos que van a ser útiles para cualquier persona que alguna vez instala Elastic. Necesitan saber qué es un codec, necesitan saber qué es el bitrate, el sampling rate y todas estas características del audio para poder hacer una implementación efectiva de sus sistemas Asterisk o de sus sistemas de Elastics. Entonces vamos a empezar por analizar qué son los codecs de audio, para qué se usan y por qué es importante conocer las diferencias entre ellos. Los codecs de audio se encargan de tomar muestras de audio digital y comprimirlas. Usualmente el objetivo inicial podría ser requerir menos ancho de banda, pero no es el único objetivo. En realidad hay otros que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Las características principales son desde luego el algoritmo matemático. Es un algoritmo matemático que va a tomar esta muestra y dependiendo de la frecuencia de la voz y de otros parámetros va a hacer unos cálculos que son intensivos en términos de operaciones en el CPU y va a resultar en un formato más comprimido. El bitrate, que es cuántos bits se van a requerir cada segundo para poder transmitir esa cantidad de audio. Tenemos el sampling rate, que es cuántas muestras en cada segundo se van a tomar. Entonces, ustedes tienen un segundo de audio, ustedes pueden muestrear tan frecuentemente como quieran. Usualmente, ¿alguien sabe cuál es la frecuencia comúnmente utilizada en la PCTN para muestreo de audio? 8, ¿alguien dijo 8 por ahí? 8000, 8K, ¿no? 8 kHz. Y ese numerito mágico viene en realidad del hecho de que para poder entender la voz, usualmente, aunque no determina todas las características de la voz, 4 kHz es más o menos el ancho de banda para que la voz de una persona
pueda ser entendida y el mensaje pueda ser entendido. A lo mejor no va a determinar otras características, como a lo mejor cuando hermanos hablan por teléfono no se entiende bien quién es quién, porque hay ciertas características de la voz que con 8 kHz 8 kHz de sampling no va a ser suficiente para capturar todas esas frecuencias. Entonces, en general, el sampling rate, si todas las demás cosas son iguales, el sampling rate determina la calidad de la voz. Entonces, cuando por ahí escuchan hablar de que Asterisk 10 tiene ya algunos sampling rates que suenan ridículos, porque en realidad nadie los usa, pero es muy interesante que los tenga, ¿no? Como por ahí creo que ya soporta hasta 32K y FreeSwitch por ahí soporta incluso más alto con calidad de audio, y por ahí Asterisk 10 creo que trae sampling rates incluso más altos, ¿no? La paquetización es qué tan frecuentemente. Yo no puedo esperar un segundo a mandar audio, porque si no tienes un delay de un segundo, ¿no? Si yo tomo una muestra y me retraso un segundo en completo para mandar un paquete de un segundo de audio, pues mi voz va a llegar un segundo más tarde, ¿no? La paquetización determina qué tan frecuentemente empiezo a mandar pequeños paquetes de voz. Y tú tienes que saber que mientras más incrementes el tamaño de la paquetización, usualmente se mide en milisegundos, y el más común es 20 milisegundos. 20 milisegundos, cada 20 milisegundos tu teléfono o tu softphone va a mandar un paquete de voz con la voz codificada. Tú puedes incrementar esa paquetización a lo mejor a 30, a 40, a 50, a 100 milisegundos. Cada vez que tú la incrementas, el delay pues se va a incrementar también, pero ganas algo. Para codecs que tienen mucha compresión como G729, para que se den una idea, un frame de 20 milisegundos de G729 a lo mejor toma por ahí de 10 bytes únicamente. Si tú lo haces en un codec como Allow o ULAW, PCMU, PCMA, va a tomar 160 bytes. Entonces es una diferencia grande. Si a esto tú le sumas las cabeceras TCP/IP, las cabeceras TCP/IP son alrededor de 40 bytes, una cosa por el estilo. Entonces tienes 40 bytes de cabecera, y los datos que estás mandando de G729 en realidad son 10 bytes nada más. Entonces estás incurriendo en un overhead en donde estás mandando más información que no te es útil que la información que realmente te es útil, ¿no? Entonces a lo mejor algo que puedes hacer es incrementar la paquetización. Mucha gente no le importa esto porque el ancho de banda usualmente no es un problema, al menos localmente. Pero por ahí había una compañía en Estados Unidos que tenía un enlace satelital a África. Con ese enlace satelital que le cuesta $3,000 al mes, ¿no? El ancho de banda. El ancho de banda que está consumiendo son le cuesta $3,000 al mes. Y estaba usando G729 con una paquetización de 20 milisegundos. Por el solo hecho de incrementar la paquetización de 20 milisegundos a 40 milisegundos, agrega 20 milisegundos más de delay, pero el consumo de ancho de banda se le redujo a lo mejor en un 50%, y ya son $1,500 al mes, que bueno, yo creo que nadie aquí nos podemos dar el lujo de despreciar, ¿no? Entonces la paquetización va a determinar eso, la latencia y qué tanto overhead del ancho de banda vas a utilizar. Vamos a dar algunos ejemplos. Algunos de estos codecs a lo mejor ustedes ya los conocen. El G711 probablemente todo el mundo lo conoce, es el más usado en la telefonía PSTN. Cuando tú contratas una línea ISDN o MFCR2, la línea te llega con G711. El bitrate es a 64K y es un sampling rate, como ya bien lo dijeron, a 8 kHz. Y las paquetizaciones es un codec interesante porque es muy sencillo. En realidad no tiene tanto costo computacional. Hacer transcoding de ULAO a ALAO o de linear a ALAO en realidad no tiene mucho costo computacional. Es bastante barato en términos de CPU hacerlo.
Y tú puedes incrementar paquetización en 10, 20, 30, 40, 50, 60 milisegundos. No tiene una restricción en ese sentido. Hay algunos codecs que sí van a tener una restricción en ese sentido. Por ahí Saúl mencionaba el G722, que yo creo que si todo el mundo si tú estás usando pura telefonía IP y no tienes interacción con tus líneas PSTN, o casi no tienes interacción, si estás en una conferencia, no hay razón para estar usando ALAO o ULAO. Mucho mejor usar un codec de ancho que te va a requerir el mismo ancho de banda o menos, incluso menos. Hay codecs de más alta calidad que te van a requerir menos ancho de banda y tienen una mejor calidad. Usualmente hay esta asociación. A veces pensamos que un codec de alta definición forzosamente te va a consumir más ancho de banda, pero eso no es cierto. Hay codecs como Silk o los Siren del Polycom que incluso te pueden consumir la mitad del ancho de banda que te consume un PCMU o un PCMA, y al doble o triple de calidad, hablando de ancho de banda de voz, ¿no? El rango dinámico, que es el último que está ahí. Por ejemplo, tenemos banda angosta, que son los comunes que la mayoría de la gente usa, banda ancha, G722, y hay algunos otros, y tenemos ultra banda ancha, que puede ir hasta los 48, hasta los 32K, es casi calidad de audio de CD, ¿no? ¿Qué es lo que Asteris soporta? Por ahí nos dieron ayer en la plática de Steve, nos dieron un update de lo que se está planeando para Asteris 10. Y yo creo que vienen cosas muy importantes para eso que les estoy platicando de la calidad del audio. Si ya no estamos usando líneas PSTN, no tenemos por qué conformarnos con la calidad de las líneas PSTN, ¿no? Asteris 1.10 ya viene con el nuevo módulo de conferencing que va a tener capacidad para hacer conferencias de muy alta definición y sin incurrir en que si alguien entra con un codec que no es muy bueno, tener que hacer la degradación de calidad para todos los demás, ¿no? Una cosa que es importante que ustedes recuerden, sobre todo cuando están tratando de evitar el transcoding, vamos a hablar más al rato de lo que es el transcoding, es que Asterisk y en realidad cualquier soft switch requiere que si vas a hacer manipulación de audio, el audio esté en formato L16, Linear 16. Esto significa, es como un formato canónico, un formato que no ha sido comprimido. Entonces requiere usualmente de más bytes, 2 bytes por muestra, por eso se llama Linear 16, son 16 bits, pero te permite hacer cosas como mezclar el audio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, lo que hace una conferencia, cuando tú tienes una conferencia con MeetMe, por ejemplo, y tú tienes una persona que habla con G722 y otra persona que a lo mejor habla con PCMU. Para poder hacer la mezcla de audio, Asteris primero tiene que hacer el transcoding, pasando de G722 a Linear, la otra llamada también de G722 a Linear, y luego ya puede mezclar el audio. Una vez que el audio está mezclado, entonces puede volverlo a convertir al formato original de las personas que están llamando y enviarles el resultado, ¿no? ¿Por qué es importante saber esta clase de cosas? Porque cuando tú quieres minimizar los recursos que se están usando en tu sistema, en cuanto de nuevo estoy hablando de recursos de CPU, tú usualmente quieres evitar esta clase de cosas, o al menos quieres entender el por qué se están usando más recursos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una propuesta para un servidor de conferencia, para una licitación que a lo mejor tú estás haciendo, tienes que saber esta clase de cosas para saber cuántos recursos vas a requerir para poder hacer escalar suficientemente al número de piernas que tú quieres para tu servidor de conferencia o lo que sea que estás implementando, ¿no? Asteris tiene un concepto de translators, son traductores, ¿no? Son traductores, tú los vas a ver cuando tú registras un módulo
de codec, tú vas a ver que el módulo registra un translator. Un translator no es nada más que un pequeño módulo de Asterisk que se encarga de convertir de un codec a otro. Esa es toda la tarea que tiene, convertir audio en este formato a este otro formato. Usualmente el formato involucrado o el que va a ser escogido es Linear 16, por la misma razón que ya les describí antes, porque usualmente ese es el formato canónico. Pero hay algunos módulos que tienen la capacidad de convertir directo, por ejemplo, sin pasar por Linear 16, pasar de GSM a PSMU. Usualmente en software esto no se puede hacer, siempre tienes que pasar por Linear, pero en hardware es posible. Finalmente, algunos codecs tal vez no están implementados en Asterisk, pero si Asterisk al menos sabe acerca de su payload y del tipo sabe acerca del nombre del codec, tú vas a poder hacer pass-through, que significa poder hacer llamadas entre endpoints que hablan el mismo codec, ¿no? Cuando tú entras esta es un screenshot de Asterisk 1.8. Cuando tú entras y tú haces algo como esto, Core Show Codecs Audio, te va a hacer un desplegado de todos los codecs que Asterisk conoce. Ahora, que los conozca no quiere decir que sepa hacer transformaciones de ese codec. Entonces por eso, no sé si alcanzas a ver, por ahí hay un disclaimer, ahí un anuncio que de hecho los desarrolladores de Asterisk tuvieron que poner porque la gente se confundía con esto. Y es el hecho de que los codecs que tú ves ahí no quiere decir que tu sistema Asterisk sabe hacer transcoding de un codec a otro de todos esos. Únicamente significa que Asterisk los conoce y sabe acerca de ellos. Pero tú aún necesitas un módulo de transcoding, un módulo de codec que va a hacer la conversión, por ejemplo, de un GSM a un G722 o a un Siren, ¿no? Entonces, Asterisk al menos sabe de ellos, pero eso no quiere decir que están configurados o que sabe cómo hacer una traducción entre un codec y otro. Es únicamente para información de que tú sepas qué codecs Asterisk conoce. Ya que somos expertos ahora en codecs y sampling rates y toda esta situación, ¿qué es el transcoding y por qué es un problema a veces? El transcoding se requiere cuando dos nodos en tu red no comparten un codec en común, y entonces se necesita de un mediador, se necesita como de un broker, de un dispositivo que se haga cargo de hacer la traducción de un codec a otro. Es lo mismo que hacer la traducción de un lenguaje a otro, ¿no? Necesitas hacer la traducción de inglés a español, necesitas hacer la traducción de G722 a G729, por ejemplo. Para que Asterisk pueda hacer esto es algo funcionalidad nativa de Asterisk, necesita obviamente permanecer en el pad del audio. Vamos a hablar un poquito más acerca de qué es esto del pad de audio más adelante, pero básicamente significa que el audio necesita fluir a través de Asterisk. No puedes hacer fluir el audio directamente entre los endpoints zip. Tiene una desventaja, y es el hecho de que, como ya hablamos, las computaciones que se necesitan hacer para hacer transcoding suelen ser intensivas. Para algunos codecs menos que para otros. Para GSM, por ejemplo, para PSMU, PSMA, no es muy intensivo. Los puedes hacer en software y a lo mejor no vas a tener muchos problemas, puedes escalar bien y no vas a notar mucha diferencia. Pero si empiezas a usar codecs más complejos, como G729, que es un codec complejo, como los Siren, tienen un nivel de complejidad mayor, y ese nivel de complejidad mayor significa que Asterisk va a necesitar hacer muchos cálculos matemáticos y usar el CPU para poder hacer el transcoding de uno. Esto te incrementa el uso del CPU. Puede ser que sea un problema para ti, puede ser que no, depende del dimensionamiento que tienes de tu servidor, ¿no? Si nada más estás haciendo 10 llamadas y es un quad-core o un i7, bueno, no creo que vayas a tener ningún problema, ¿no?
Pero si estás en un Atom y a lo mejor quieres hacer 15, 20 llamadas de G729, vas entonces a tener problemas, ¿no? El transcoding, a veces la gente se confunde y cree que a veces tienes dos teléfonos, por ejemplo, y los dos hablan G729. Y entonces tú dices, pues no voy a necesitar transcoding. Los dos hablan G729, por lo tanto puedo hacerlos que se comuniquen, ya sea por pass-through o directo. Pero resulta que si tú quieres hacer mezcla de audio, como lo que hablamos, que si tú los quieres poner en una conferencia, no importa que los dos participantes, 3 o 4 o 5, los 5 participantes de la conferencia hablen el mismo codec. Incluso si los 5 hablan G729, pero tú los pones en un Meet.Me, en una aplicación de conferencia, vas a requerir transcoding, porque como ya hablamos, en orden para hacer cualquier clase de operaciones en el audio, como es la mezcla de audio, se requiere primero pasarlos a un formato canónico, que es el Linear 16. Entonces, si tú mandas esos cinco participantes a tu conferencia, vas a necesitar licencias de transcoding en el caso de G729, o si son de G722, vas a necesitar más CPU para poder hacer el transcoding de ese codec a linear, hacer la mezcla de audio y mandar el audio de vuelta. Lo mismo aplica para detección de tonos, grabación de llamadas en un formato distinto al que los participantes, y toda esta clase de manipulaciones de audio, ¿no? Esto es una figura más o menos de lo que sucede. Tú tienes, vamos a decir que tú tienes un archivo de tipo WAV, que en realidad internamente la mayoría de las veces, no todas, el formato permite otros codecs, pero la mayoría de las veces va a ser un Linear 16. Entonces internamente el WAV tiene audio guardado, a lo mejor un prompt de tu IVR con Linear 16, y alguien te llama con codec G729. Al momento de que tú reproduces este archivo, Asterisk es lo suficientemente inteligente para saber que no puedes simplemente mandar el audio en Linear 16 a una persona que te está hablando en G729. Entonces, automáticamente Asterisk va a tratar de instanciar un translator, un traductor, que son las cosas de las que hablé hace un momento. Lo va a instanciar, y en este caso en particular es en una sola dirección. Va de Linear 16, que es el WAV, hacia G729. Solo en una dirección, porque el audio de la persona que está hablando en este momento no nos interesa, porque le estamos reproduciendo un archivo. En realidad no nos interesa lo que esté diciendo o lo que esté haciendo. Si nos interesara, porque a lo mejor queremos hacer voice recording, queremos grabar la voz, entonces se requeriría otro translator, otro traductor en la dirección opuesta, ¿no? Este es un caso un poquito más complicado, hay muchas flechas, pero básicamente es lo mismo. Básicamente ahora tenemos dos teléfonos SIP, uno con G723.1 y el otro con G729, y en este caso se requieren de más traductores. Un traductor para poder pasar del codec G729 hacia el G723 y uno en la dirección opuesta. En el caso del pass-through, cuando nada más pasas el audio y en ambos lados está en el mismo formato, te puedes escapar de tener que necesitar hacer el transcoding, ¿no? Pero lo que no puedes hacer entonces es, por ejemplo, en medio de la llamada querer poner una grabación que les dice que ya se les está acabando el crédito, o que le quedan 3 minutos a la llamada, o cualquier cosa de manipulación de audio que requiera transcoding. Va a hacer que se instancie un nuevo translator, y tú vas a necesitar más licencias en el caso de G729 o más recursos de CPU en el caso de los otros codecs. Ahora, ¿cómo sé
¿Cómo sé qué clase de codecs mi instalación de Asterisk tiene soporte para? Los módulos todos empiezan con codec. Hay un comando por ahí en Asterisk que ustedes pueden hacer, for show like modules, o modules show like, algo así, donde puedes ver todos los módulos que empiezan con la palabra codec. Entonces tú puedes ver todos los codecs que tú tienes cargados en tu Asterisk. En el caso de G729 hay un codec que se llama codec G729, bastante claro, ¿no? Codec GCM, codec ULAO, o cualquiera que sea el formato con el que estés trabajando. Ahora, algunas veces no va a haber un codec que directamente te provea de una traducción directa. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un translator que hace traducción de ULAO a ALAO y otro que hace de ALAO a GCM. Entonces, pero no tengo uno que haga directo de ULAO a GCM. Entonces Asterisk va a encontrar todos los nodos intermedios, todos los pasos intermedios para poder llegar al destino final. Tienes un formato fuente y un formato destino, y Asterisk tiene que, dependiendo de todos los traductores que tengas, encontrar cuál es el path más apropiado y el más rápido para hacer la traducción, porque todo esto es en tiempo real. Todo esto tiene que pasar de una forma muy rápida. Si el traductor se tarda 30 milisegundos a lo mejor en hacerlo, entonces estás introduciendo ahora delay. Entonces cada traductor es asignado un costo. Cuando tú cargas tu módulo, Asterisk hace una pequeña prueba, y le manda un segundo de audio y ve cuánto tiempo y qué tanto CPU usa para traducir ese segundo de audio. Y entonces, dependiendo de eso, va a asignarles un rating, ¿no? Un valor. Qué tan bueno eres traduciendo, qué tan útil eres para mí como traductor. Y va a encontrar esos caminos de traducción en base a estas medidas. Si ve que un traductor es más rápido que otro, lo va a preferir a uno que es un poco más lento. Si no le queda de otra, pues va a tener que usar el lento, ¿no? Ahora, esta tabla que ven aquí, ¿cuántos de ustedes habían visto esta tabla antes? Ok, entonces quiere decir, más o menos pregunto porque a veces cuando uno usa Elastics, a lo mejor me he encontrado con gente que a lo mejor pues no se ha metido todavía a usar la línea de comandos de Asterisk, y a lo mejor no han visto esta tabla. Esta tabla determina, por un lado tenemos todos los codecs de los que Asterisk sabe, y en la parte de arriba también, y en la parte donde se intersectan te dice cuánto tiempo en microsegundos le tomó traducir la muestra de audio que Asterisk le proveyó. Entonces esto te puede dar una idea del costo que tiene traducir de un codec a otro una cierta cantidad de audio. Creo que la cierta cantidad de audio es un segundo. Sí, 1 second of data. Sí, entonces, ¿cuánto tiempo les tomó? Por ejemplo, podemos ver que de ULAO a GCM, un microsegundo. 1000 microsegundos, un milisegundo, ¿no? Un segundo de audio tomó un milisegundo para ser traducido. Ahora, esto únicamente te da en términos de tiempo, pero todo ese tiempo el CPU estuvo ocupado nada más para poder traducir entonces tiene un costo en términos de CPU, ¿no? Puedes pedirle a Asterisk también, esto no estoy seguro si es específico de 1.8 o también está en versiones anteriores. Puedes pedirle a Asterisk también que te muestre los caminos de traducción. Aquí, por ejemplo, te muestra que para ir, en este caso estoy mostrando todos los caminos que hay para GCM, únicamente para GCM. Entonces, únicamente para GCM te está diciendo que si quieres ir de GCM a G723, pelas, no hay translation path y tu llamada va a fallar. Si tú intentas hacer una llamada entre dos endpoints que tienen GCM, G723 únicamente y no soportan ninguno otro,
no tienes un camino para llegar, entonces tu llamada va a fallar. Si tú quieres ir de GSM a ULAO, Asterisk va a agarrar primero GSM y lo va a convertir a Linear 16, es linear, y luego se va a ir a ULAO. Entonces hay unos que son, incluso involucran más pasos. Este está medio raro, por ejemplo, para ir de GSM a Linear 16, que no hay que confundir este Linear 16 con el Linear 16 de 16 bits. Es un poco confuso porque en este caso ese 16 se refiere al sampling rate, no a cuántos bits requiere. Entonces, para ir de GSM a ese formato, ¿en qué caso pasaría? Supongamos que habla una persona con GSM a una conferencia y la conferencia está en 16K, es decir, es de alta definición. Se tiene que hacer un downsampling del audio de los demás para esta persona, porque esta persona tiene un codec más limitado, y un upsampling para los demás. Entonces, en este caso tendría que ir primero de GSM a linear, luego a G722 y luego a Linear 16. Entonces hay más pasos involucrados, más tiempo, más consumo de CPU. Y ahora sí, el punto principal, que es la negociación de los codecs. La negociación de los codecs se refiere a... Yo tengo dos listas de codecs. ZIP es un protocolo peer-to-peer, para empezar. Entonces usualmente estamos hablando de dos user agents que están intentando hablar entre ellos. La persona que llama o el teléfono que llama va a mandar una lista de codecs que soporta o que es capaz de entender. Y el otro user agent va a contestar con uno o más codecs que él soporta. Aquí usualmente a veces la gente se confunde y creen que el segundo user agent nada más va a escoger uno de la lista original que proveyó quien está llamando, y va a escoger uno y ya ese es el que se va a usar, ¿no? Pero la realidad es que el protocolo es un poco más complejo que eso, y permite que la persona a la que le están hablando, el teléfono al que se está siendo hablando, va a contestar con su propia lista de codecs que soporta. Y durante la sesión, durante la llamada, es perfectamente legal mandar cualquiera de esos de esos codecs que coincidieron. Digamos que coinciden en 3 codecs. De la lista de 5 codecs que ofreció el que llama, y la lista de a lo mejor de que tiene el destino, coinciden en 3 codecs. Es perfectamente legal contestar con esta lista de 3 codecs, y entonces por medio del payload del RTP se sabe qué codec es el que se está usando. La negociación va a depender de varios parámetros que tú tienes en Asterisk. A veces es complicado, hay muchas variables, hay muchos parámetros, hay muchos efectos como PLC o transcoding que van a provocar que a lo mejor tu negociación de codecs no es como tú la quieres exactamente. Usualmente lo que la gente busca es tratar de evitar el transcoding. ¿Por qué? Porque si no es necesario hacer la traducción, pues es preferible usar el mismo formato, ¿no? Si tú quieres evitar usar transcoding, pues para empezar tienes que empezar por no usar PLC. PLC es Packet Loss Concealment, y es una técnica que se usa para que cuando pierdes paquetes se generen unos paquetes falsos para más o menos equilibrar la cosa y que no se escuche tan mal, ¿no? Que no se escuche tan gacho. En zip.conf tú tienes mucho control acerca de los codecs que cada uno de tus endpoints puede utilizar, y de una forma global también puedes controlar todos los codecs de los que zip puede utilizar. En este caso, Darth Vader únicamente acepta G729, GSM y ALAO con una paquetización de 20 milisegundos. Ese 2.20 puedes escoger la paquetización, puedes escoger qué tipo de paquetización quieres. Por ejemplo, en G729, si te interesa mantener una paquetización
de 40 milisegundos para ahorrarte a lo mejor un poquito de ancho de banda, tendrías que poner G729 2 puntos 40, ¿no? Ahora me voy a saltar este slide porque quiero mostrar la imagen que está aquí. Esto es lo que sucede cuando ustedes reciben una llamada. En este caso nada más está Asterisk y está un zip user agent. El zip user agent, el cliente zip, va a mandar una lista de los codecs que él soporta o que sabe cómo hablar. Y Asterisk tiene dos cosas que considerar: su propia lista de codecs que tú tienes control con allow y disallow en tu zip.conf, y aparte también tiene que considerar qué codecs están disponibles en tu Asterisk, porque a lo mejor tú no tienes cargado el módulo de G729 o a lo mejor tú no tienes cargado el módulo de G722. Entonces va a tratar de hacer un análisis y ver cuál es la mejor opción. En este caso G722 en este caso es el único que está cargado, que el otro tipo soporta y que Asterisk tiene configurado también. Entonces hay tres cosas que considerar cuando a veces tenemos problemas en llamadas zip. Es engorroso porque tienes que andar viendo todas estas cosas manualmente. Tienes que ir a ver qué es lo que soporta tu cliente, qué es lo que Asterisk cree que soporta debido a la configuración y qué es lo que tienes cargado en tu sistema, ¿no? Si nos regresamos al slide anterior, rapidito. Hay una característica en zip.conf que se llama Prefer Codec Only. Y esta característica te permite que tú controles con precisión exactamente qué codec se va a usar para tu cliente. Porque como les decía, a veces Asterisk va a contestar al invite. El invite es el primer mensaje que manda un dispositivo zip. Va a contestar al invite con su propia lista de codecs. En lugar de contestar con uno solamente, va a contestar a lo mejor con 2 o con 3. Y a lo mejor tú no quieres eso. A lo mejor tú quieres que nada más el preferido sea el que se use, uno solo. Escoge uno. Entonces básicamente esta configuración le está diciendo escoge solamente el preferido, ¿no? Hay variables en el plan de marcado que tú puedes controlar. Eso es algo que a veces la gente no sabe, y es que llamada por llamada tú puedes controlar con la variable zip codec, zip inbound codec, zip outbound codec. Tú puedes controlar qué codec es el que se va a utilizar para la llamada, ¿no? Para esa llamada. A veces es complicado porque tienes que hacer varios configuraciones en tu dial plan para asegurarte de que no escojas un codec que el otro no soporta, ¿no? Te puedes terminar shooting yourself in the foot, te puedes terminar disparando a ti mismo, ¿no? Y haciendo un error y provocando problemas a tus clientes. Hay un par de variables de canal que también son interesantes para debuguear y tal vez para saber qué codec es el que se está usando desde tu dial plan, desde tu plan de marcado, qué codec es el que se está utilizando, ¿no? El audio native format y el read and write. El native format es el formato, digamos, nativo que se escogió para esa llamada, pero en cualquier momento tú o algún factor externo a Asterisk podría cambiarlo, y entonces por eso tienes aparte el read and write, que es el que actualmente se está escribiendo y leyendo de esa pierna de esa llamada, ¿no? Ahora también hay modos de RTP. Tú puedes pasar el RTP por Asterisk, que es usualmente lo que la mayoría de la gente hace porque quieren servicios como transcoding, o quieren servicios como recording, o quieren toda esta clase de servicios. Pero si tú no los necesitas, o si te es más conveniente que Asterisk no tenga esa carga de tener que procesar el audio, tú puedes utilizar Direct Media, y los endpoints van a hablar van a hablar entre sí sin necesidad de que Asterisk esté en medio. Esto te provee funcionalidad más limitada, pero es más escalable.
Asterisk no tiene que preocuparse por estar copiando paquetes RTP de un lado y escribiéndolos al otro, que puede llegar a ser intensivo, ¿no? Por último, me gustaría nada más hablarles muy brevemente de cómo Sangoma puede ayudarles con necesidades de transcoding, ¿no? Para los que no conocen la tarjeta, tenemos un par de tarjetas, a lo mejor las van a poder ver allá afuera, que son tarjetas de transcoding. Lo que hacen es exactamente esto: liberar la carga de CPU de tu host, de tu procesador, y hacer el transcoding o todo la carga pesada de transcoding en la tarjeta, en un procesador que la tarjeta tiene internamente. El funcionamiento es basado en Ethernet y RTP. Lo que significa es que cuando tú conectas esta tarjeta, tú la vas a ver en tu sistema operativo, ya sea Linux o Windows, la vas a ver como una tarjeta de red. Va a aparecer como una tarjeta, un nuevo dispositivo de red ahí. Y una vez que configuras Asterisk apropiadamente, Asterisk va a usar este dispositivo de red para mandar todo el RTP por ahí que necesita ser traducido de un codec a otro. Entonces, si necesitas de esta clase de funcionalidad para reducir, hay dos cosas: te reduce el consumo de CPU, y la segunda es que en cuanto a licencias puede ser conveniente, porque usualmente las licencias de software de G729, si has tenido que usar G729 alguna vez, las licencias usualmente te las restringen a un servidor en particular. Entonces, esta licencia tú la tienes que usar en este servidor, y si la vas a usar en otro servidor, tienes que o hablarle al vendor, o tienes no sé, algún procedimiento complicado, ¿no? No es tan fácil como nada más muevo mi licencia para este otro lado y ya funciona. Con la tarjeta, tú puedes simplemente mover la tarjeta para otro lado y usarla, o incluso, ahorita vamos a ver más adelante, en un ambiente distribuido. Este es el caso más sencillo y el que la mayoría de la gente necesita, que es el caso de un servidor único. Tú simplemente pones la tarjeta, instalas un tipo de codec especial para Asterisk, y el tipo de codec provee todos los translators de lo que habíamos estado hablando, todos los traductores, para una gama de codecs desde GCM, AMR, G729, y prácticamente todas tus necesidades de codecs las cubre. Entonces, cuando tú cargas este módulo, Asterisk inmediatamente sabe acerca de todos estos translators y los va a usar la siguiente vez que tú necesites de hacer transcoding de un codec a otro, ¿no? La interfaz, hay una interfaz, un servidor de transcoding, es un daemon, un pequeño demonio que funciona a través de SOAP, a través de HTTP, request HTTP, y para solicitar recursos de transcoding. Entonces, Asterisk, cada vez que requiere un recurso de transcoding, hace un pequeño request HTTP para decir: necesito un recurso de transcoding que vaya de esta IP a esta IP con este codec y este codec, y entonces la tarjeta se hace cargo del resto. En el caso del escenario distribuido, tú puedes tener una misma tarjeta instalada únicamente en un servidor y usar los mismos recursos de transcoding desde otros servidores. Entonces, la tarjeta va desde 30 sesiones hasta 400. Esa es para la de baja densidad. La de baja densidad va de 30 hasta 400 piernas. Hasta 400 llamadas, lo que significa 2 piernas usualmente. Entonces, tú puedes escalar desde 30 hasta 400 con una sola tarjeta. Usualmente no vas a tener un servidor, a lo mejor de Asterisk, que por el que estés pasando 400 llamadas. Pero a lo mejor tienes 3 o 4 servidores que en conjunto sí hacen las 400 llamadas simultáneas. Entonces, lo que puedes hacer cuando requieren de transcoding, los piden. Hay por ahí otro caso de una tarjeta que no es tarjeta, que es una pequeña caja que se llama la D150. Por ahí a lo mejor la pueden ver, no sé si la trajimos. Y es una caja muy pequeñita, negra, con un puerto Ethernet. Entonces, si tú ya no tienes espacio en tu servidor, pero tienes necesidad de nuevo de transcoding, tú puedes poner esta caja en cualquier lado donde le puedas conectar poder, energía. La conectas a la red
y todos tus servidores en la red pueden ver ese recurso de transcoding. Entonces es como un transcoding pooling, como un pool de transcoding, ¿no? Esta es nada más una pequeña tabla de todos los codecs que son soportados actualmente por la tarjeta, desde ILBC, G723, los Siren. Sin embargo, algunos codecs que la tarjeta soporta no están soportados en Asterix aún. Entonces, si tú la vas a usar con Asterix o con Elastix, habrá algunos codecs que tal vez no podrás usar de tu tarjeta porque Asterix aún no lo soporta. Pero en términos generales, todos los codecs de Asterix que actualmente utilizas, la tarjeta los va a soportar, ¿no? Ok, y eso es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen preguntas, ahora sería el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy en el área comercial. Yo de la empresa de donde vengo, yo básicamente me dedico a vender. No me meto tanto en las instalaciones técnicas ni nada de eso. Pero por ejemplo, para mí se vuelve muy importante esta información, porque cuando yo cotizo un proyecto, necesito saber cómo dimensionar los equipos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ya que hablaste de audio, de performance, de uso de CPUs y una alternativa ya con las tarjetas de Sangoma para utilizar las tarjetas de transcoding, es ¿cuál consideras tú que es la mejor manera en la que debemos de armar el proyecto? ¿Cuáles así como los 3 o 4 o 5 puntos claves con los que yo puedo determinar qué procesador usar, qué memoria usar, si debo de poner tarjeta transcoding o no, etcétera, si debo de poner 2 tarjetas de red, toda esa parte, ¿no? Entonces la pregunta es cómo hacer el dimensionamiento de un servidor, ¿no? Y como por ahí mencionaba, desafortunadamente, Alfio, no es una ciencia exacta. Asterix es una pieza de software bastante compleja que tiene conferencing, tiene transcoding, tiene video conferencing. Ayer vimos que nos hicieron un demo de videoconferencias. A lo mejor estás usando colas. Entonces depende de qué características de Asterix estás usando en el servidor. A lo mejor si vas a usar ese servidor de Asterix y no vas a requerir todo el pad de audio, va a ir siempre directo entre los endpoints, pues tú puedes usar un servidor bastante barato. Ni siquiera necesitas comprarte un servidor muy caro. Pero si vas a hacer un servidor de conferencias y el servidor de conferencias te va a requerir más de 30 usuarios, pues entonces ya a lo mejor puedes empezar a considerar una solución donde haces el transcoding por medio de hardware. Yo creo que como rule of thumb puedes decir que si estás haciendo conferencing, a lo mejor puedes perfectamente manejar, no sé, hasta 30 usuarios con software codec, pero transcoding por software. Pero de nuevo es complejo porque depende del codec que vas a estar usando. Si vas a estar usando nada más ULAO, súper sencillo, no vas a tener ningún problema. Pero si vas a estar haciendo conferencing con G729, ya a 30 usuarios ya es bastante más pesado. Si tienes alguna implementación en concreto en mente, siéntete con la libertad de mandarme a mí un correo o mandar un correo a cualquiera de la gente de ventas de Sangoma y te podemos ayudar. Hay por ahí algunos PDFs que tenemos acerca de dimensionamiento y qué clase de... Cuando usas conferencing te conviene tantas licencias de G729. Cuando usas... Entonces, esos guidelines, esas guías las tenemos disponibles para gente de ventas como tú. Entonces, si me avientas un correo, con gusto te direcciono con la gente adecuada. Hola Moisés. Hola. 2 preguntitas rapiditas. No me queda muy claro la parte del pass-through. ¿Cómo puedo hacer este escenario? Yo tengo a lo mejor 2 teléfonos que manejan HD Voice, pero quiero que entre ellos no utilicen Asterix para hacer el transcoding. Okay. Pero si van a salir a la calle, pues obviamente sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Por default, tú cuando creas las extensiones, ¿ya está listo el Asterix para hacer eso? ¿Ya lo hace?
Desde la configuración la verdad es que no estoy muy familiarizado con la configuración de Elastix, pero desde luego que lo puedes hacer. Ya desde luego, si tú, por ejemplo, el parámetro que mencionaba ahí directamente es el de Direct Media. Okay. Entonces con Direct Media lo que le dices a Asterisk es: para este teléfono, incluso puedes determinar basado en direcciones IP, estos dos teléfonos, ¿sabes qué? Pueden hablar entre ellos solos. Pero por ejemplo, como tú dices, si van a salir a la calle, Direct Media funciona únicamente entre zip to zip. Exacto. Si ya vas a salir a la calle y vas a utilizar una interfaz TDM o FXO o lo que sea, pues Asterisk sabe que no puede hacer el Direct Media, entonces va a ignorar ese setting y vas a poder hacer el transcoding, ¿no? Perfecto. Y la otra preguntita, aprovechando que mencionabas hace rato R2 modificado, ¿qué hay acerca de...? Tengo un problema con los R2. Cuando el número al que estoy marcando, por ejemplo, un celular de Telcel, dice el número que usted marcó no se encuentra disponible o se encuentra fuera. Ese mensaje no lo escucho. Entonces me marca tono de ocupado y clásico, ¿no? De todas las líneas están ocupadas. ¿Ya hay una solución para eso? Sí, hay una solución. Es un problema y creo que el problema únicamente lo resolví en la versión 1.8 de Asterisk o en Trunk. La verdad no tengo el número exacto en la cabeza y nunca moví el cambio para versiones anteriores porque nadie se había quejado y pues no tengo tiempo ilimitado también. Entonces no porté, digamos, ese cambio a versiones, no sé qué versión estés usando de Asterisk. 1.6 o 1.4 sucede lo mismo. Sí. En 1.8 creo que ya debería estar resuelto, pero si quieres el parche para 1.6, mándame un correo y en una chance que tenga a lo mejor te lo puedo pasar. O creo que hice un branch especial de Asterisk 1.6.2, porque el problema es que cuando Digium decide que ciertas características son suficientes para un release, a veces es difícil meter nuevas características, y esto fue considerado una nueva característica porque no es un bug per se, es el early media. Es el early media y es como una característica que no estaba ahí. Entonces creo que en ese entonces no me lo aceptaron para 1.6 y tuve que meterlo nada más en 1.8. Entonces si tú tratas 1.8 seguro va a funcionar. Si tú no puedes moverte a 1.8 y quieres 1.6, mándame un correo y a lo mejor en una chance te puedo mandar el URL para el branch especial o el parche. Ok, gracias. Muy bien, agradecemos la conferencia de Moisés. Despidámoslo con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro conferencista. Y en este momento vamos a dar paso